lo crea. Terrible. Protagoniza Jack Palance, acompañado por Holly Palance. Exquisita y perfecta música. Esta composición culmina una carrera plena de inmensos logros musicales. Para muchos, este cuarteto, el número 132, se cataloga entre la mejor música jamás escrita. Es un entretejido e intrincado, infinitamente sutil de complejas melodías, ritmos y armonías. Sin embargo, el hombre que compuso esta música hace más de 150 años no escuchó una sola de sus notas jamás. Su nombre era Ludwig van Beethoven, y cuando la compuso, estaba total e irreversiblemente sordo. Una sorprendente muestra de que aquello que pudiera ser un impedimento físico insuperable puede subsanarse con el espíritu del ser humano. Crear tan increíble música y no poder escuchar una sola de sus notas es un logro sorprendente. Beethoven es muy famoso. Existen otras personas cuyos logros son menos conocidos, pero igualmente conmovedores. En Churchillville, Nueva York, Monica Whelan aprende a utilizar un aparato que supera un defecto congénito denominado espina bífida. Mónica y miles de niños que nacen con el mismo defecto está paralizada de la cintura hacia abajo. Utilizando este aparato llamado parapodium, Mónica aprende a conducir una vida casi normal y muy activa. Sin él, tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. El parapodium fue diseñado en el Centro para Niños Minusválidos en Toronto y rediseñado en la Universidad de Rochester en Nueva York. Con otros niños del programa en Rochester, Mónica aprendió a caer y a levantarse nuevamente. Ella y los otros niños descubrieron algo. Podían moverse por sí mismos. Asistiendo a una escuela pública, Mónica disfruta de su libertad. No recibe tratamiento especial y participa en todas las actividades. Hasta ahora, solo los niños como Mónica han utilizado el parapodium, pero de continuar con los adultos, se podría abrir un nuevo mundo de actividades para quienes no pueden ponerse de pie o caminar sin ayuda. El logro de Mónica no es solo físico. Se siente confiada y optimista. Una actitud que perdurará toda su vida. ¿Puedo caminar? ¿Puedo sentarme? ¿Puedo levantarme? ¿Puedo tocar mi violín? ¿Y puedo danzar? Y lo hago sola. Algunos son menos afortunados.
Confinado en un hospital en Miami, George Cunningham, de 18 años, está paralizado del cuello hacia abajo. Pero cierta libertad e independencia han llegado a Cunningham a través de una computadora. Al aspirar y soplar en un tubo de plástico, ha logrado hacer diversas cosas. Puede operar un televisor y hacer llamadas en un teléfono especialmente adaptado. Para operarlo, soplo hasta conseguir el tono. Inicio en el 0 y soplo desde el 0 hasta conseguir el número que deseo. Y cuando contestan, hablo por el micrófono. ¿Hola? Hola, Connie. ¿Sí? Soy George. Hola. También puedo encender la radio inhalando. Así lo enciendo. Y puedo cambiar las estaciones soplando. También puedo apagarlos y continúo soplando. Si inhalo y soplo, la lámpara podrá encenderse. Eso me da una idea de lo que podré hacer al salir de aquí. Podré dedicarme a varias cosas, en empresas telefónicas, contratando personal. Puedo hacer diversas grabaciones y cosas por el estilo. Aquellos que viven aislados sueñan con escapar, pero el mundo exterior suele ser aterrador. Se requirió de valor para que Cassie Strand realizase su sueño de ir a la preparatoria. Valor y la movilidad que le daba una reluciente silla de ruedas eléctrica. Muy grande. ¿De cuándo llegó, ¿Cuándo la recibiste? El desarrollo de Cassie y su movilidad están severamente limitadas por un padecimiento óseo. A los 18 años medía 90 centímetros y no crecerá más. Al recibir mi silla de ruedas eléctrica, percibí diversas sensaciones. Era difícil controlarla, pero finalmente logré moverla. Cuando lo hice, me sentí asustada, porque se deslizaba con velocidad. Tropecé con algunas puertas y derribé a varias personas. Independientemente de eso, era divertido. En el ambiente acelerado y en ocasiones aterrador de una preparatoria, Cassie logró mantener el control. Decidida y amigable, no solo destacó en sus clases, sino que participó en otras actividades académicas. Y frecuentemente nos valemos de esas excusas para fracasar. Después de 4 años, Cassie se unió a sus compañeros en su graduación. Era la prueba viviente de una filosofía personal. Los minusválidos deben incursionar en nuevos campos. Ahora estudia para dietista y piensa graduarse como oradora profesional. Aunque usted no lo cree. En 1740, un policía británico invidente logró identificar a miles de ladrones solo por sus voces, aunque usted no lo crea. La ciudad de Nueva York. Este es el bar de Horley, una de las tabernas más antiguas de la ciudad. Construida en 1870, fue adquirida en 1920 por 3 irlandeses, los 2 hermanos Horley y un amigo llamado David. Todo marchaba bien hasta que, en 1928, John D. Rockefeller, el primer billonario, se propuso levantar el maravilloso Centro Rockefeller. ¿Y qué era lo que se encontraba en medio de su enorme proyecto de rascacielos? Pues Horley. Así era en esa época. Aquí está Horley. Mientras otros comerciantes cedieron sus derechos al billonario, los Horley se mantuvieron firmes.
Su estrategia era la de poner un precio a su concesión que fuera tan exorbitante que aún el mismo John D. no pudiera pagarlo. Durante la construcción, Rockefeller confiaba en que los Corley pudiesen ceder, pero se mantuvieron firmes. Su precio, $250,000. Increíble en esa época. Rockefeller desistió y Horley permanece en donde siempre estuvo. Por culpa de los Horley, el rascacielos Rockefeller de 70 pisos se construyó 7 metros más al norte de lo planeado. Brindemos por los hermanos Horley y su socio, el señor Davy, y por todos los valerosos neoyorquinos que no piensan vender las cosas que aman, ni ahora, ni nunca. Los neoyorquinos se precian de haberlo visto todo. Pero en 1947, esta enorme mansión en la Quinta Avenida los sorprendió. La casa pertenecía a Homer y Langley Collier, unos excéntricos y solitarios hermanos. Puertas y ventanas de la mansión Collier fueron cerradas, y solo en raras ocasiones Langley Collier charlaba con sus vecinos. Habiendo sido concertista, aseguraba que debía cuidar de su hermano Homer, que vivía recluido, invidente y paralítico. Habiendo recibido una llamada anónima, la policía descubrió a Homer muerto cerca de una de las ventanas, pero Langley Collier había desaparecido. La policía se dedicó a registrar la casa. Su labor requirió de 2 semanas y sorprendió a la nación. La casa estaba repleta de piso a techo con desperdicios que los hermanos Collier habían acumulado durante más de 30 años. Los angostos túneles que conducían entre los desechos estaban protegidos por trampas mortales que arrojarían montañas de desperdicios sobre el intruso. Había un automóvil totalmente desmantelado, ejemplo de los singulares objetos que se encontraron al continuar la búsqueda. No menos de 14 pianos acompañados de un órgano monumental. Una completísima biblioteca médica, inclusive un esqueleto para estudios anatómicos. 8 gatos y cientos de ratas y ratones surgieron de las 120 toneladas de basura. Pero aún no había rastros de Langley Collier. Finalmente, un terrible hedor les condujo a Langley. Estaba sepultado bajo toneladas de basura, víctima de una de sus propias trampas. Abandonado e indefenso, su hermano Homer murió de inanición. Trágicamente, solo la muerte obligó a los hermanos Collier a abandonar su amada y otrora elegante mansión. Para las zorras, al igual que para otros animales, el ser una mascota de gran ciudad es terrible. Sly es una de las afortunadas. Inició su vida como mascota y cuando se le encontró vagando por la calle, aún llevaba su collar. Por fortuna para ella, se le trasladó al zoológico Palomitas de Maíz de Nueva Jersey. El zoológico se especializa en rescatar animales que no habían sobrevivido en las casas o departamentos en los que se les mantenía. Se llama zoológico Palomitas de Maíz porque eso es lo que los visitantes dan a los animales. Es una receta especial, una forma segura y sana de mostrar su afecto. Ursa y Ursala tienen 3 años y medio. Nacieron en cautiverio y fueron vendidos a una gasolinera en Maine como atracción turística. No recibían buenos tratos ni del propietario ni de los usuarios de la gasolinera. Así que llegaron aquí, en donde son cuidados y alimentados. Más de 150 animales disfrutan de paz y prosperidad, gracias a la Asociación Humanitaria de Nueva Jersey. Y ahora los niños podrán visitarlos, disfrutar de ellos, pero sin dañarlos. Aquí, los animales son protegidos de sus peores enemigos por sus mejores amigos. En ambos casos, nosotros los humanos. El hombre ha cuidado de los cerdos desde la prehistoria, pero el nacimiento de cada camada de lechones tiene una secuencia trágica.
La competencia por la leche materna es dura e insensible. El más pequeño, el más débil, siempre pierde. En un círculo vicioso será el más débil. Será el que menos come y pronto morirá. Pero este lechoncito en Inglaterra tendrá suerte. Lo rescataron y vivirá en una incubadora experimental, una unidad de cuidados intensivos para lechones, un lugar tibio y privado, y sobre todo con suficiente alimento, un suministro permanente de leche. Se requirieron solo 2 semanas para que los hambrientos lechones recuperaran peso. Los expertos estiman que millones de lechones se salvarán con este método. Pronto se unirán a sus hermanos fuertes y bien alimentados para seguir adelante. En la península Sassuwao de Japón, uno de los ritos de la primavera es la caza de gigantescas arañas. Estas son coleccionadas para que participen en un singular y ancestral rito, un torneo de arañas luchadoras. El torneo de arañas luchadoras es el mayor evento del año en la aldea de Kakikei. Se cuenta con más de 100 participantes. El señor Kuniyushi Suwa ha diseñado sus técnicas de entrenamiento. Sosteniendo el vino en su boca, el señor Suwa lo escupe rociando a la araña. Suwa asegura que al hacerlo infunde en la araña la voluntad para ganar. Los espectadores se emocionan al presenciar los combates. Ni la muerte ni las lesiones deciden el combate. Aún siendo antagonistas, las arañas no suelen hacerse daño. La primera araña en escapar o caer al piso perderá el combate. Ganen o pierdan, las arañas luchadoras son colocadas cuidadosamente en su hábitat. Mantenidas en cautiverio durante un mes, no serán perjudicadas por la extraña aventura que viviesen en el mundo del hombre. Esta joven alemana está a punto de convertirse en una mamá ganso. Está llamando al bebé ganso que aún está en su cascarón y recibe su respuesta. Cuando nace el gansito, ya está preprogramado para buscar y mantenerse al lado de su madre, aun cuando no sepa cómo es o cómo se expresa una mamá ganso. En experimentos científicos, el hombre ha logrado desarrollar familias enteras de gansos. Y los gansitos no han notado la diferencia. Este comportamiento fascinante se denomina impresión. Se ha demostrado que cualquier figura que se mueva, aún una muñeca de papel, será adoptada por los gansitos, si no localizan a su verdadera madre en sus primeras 10 horas de vida. A donde va el hombre, los animales frecuentemente le siguen, y en ocasiones terminan siendo honrados en los museos. El hombre hace la guerra. Pero los animales han tenido que ayudarle utilizando los atributos específicos de cada criatura. La inquebrantable paciencia y fuerza de la mula,
la velocidad y el valor del caballo, el agudo olfato del perro, detectando bombas sin explotar o encontrando a las víctimas con vida en edificios que han sido bombardeados. El Museo Imperial de Guerra en Londres dispone de condecoraciones militares dentro de su colección. Pero la más singular es la medalla Deakin. Es la que los ingleses otorgan a los animales por su gran valor. También hemos servido. Hasta las aves han recibido la medalla Deakin. Las palomas mensajeras han jugado un papel importante en las guerras a través de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses lanzaron más de 16.000 palomas tras líneas enemigas, para que los miembros de la resistencia las utilizaran enviando información vital hacia Londres al no disponer de radio. Para evitar que las palomas volvieran en cuanto eran lanzadas, se les ataron las alas, y para evitar que las palomas se precipitaran a una muerte segura, se les equipó con paracaídas. Palomas con paracaídas. Aunque usted no lo crea.